Listo, entonces, a ver. Una fracción representa una porción de un total, ¿no? Respecto a un total. El clásico ejemplo, el clásico ejemplo es el de una torta, ¿no? Podríamos tener ahí una torta, como aquí, una pizza, ¿cierto? O pizza, ¿no? Y vamos a dividirlas en partes iguales. En este caso, el ejemplo se ve ahí, son 7, si no me equivoco, 7, ¿no? 7 partes iguales. Sí, 7 partes iguales, ¿no? Ahora, cuando tú divides en partes iguales, eso se expresa en la parte de abajo y recibe el nombre de denominador. Si tú coges una porción, no necesariamente una, puede ser una o dos. En este caso, el ejemplo, veo aquí que se está tomando una porción. Ahí está. Entonces, esa porción se representa como un séptimo. Un séptimo. Ya, esa porción se representa como un séptimo. ¿Qué pasaría ahora si yo tomo 3 porciones? Tomo estas 2 porciones y esta de acá son 3. Entonces se representaría como 3 séptimos. ¿Te das cuenta? 3 séptimos. ¿Ya? Y de ahí surge pues, el nombre del de aquí, de la parte superior, numerador, y el de la parte inferior, denominador. ¿Ya? Numerador, denominador. Numerador, denominador. Listo. Eso es en sí lo que representa una fracción, ¿no? ¿Qué cosa es una fracción? Representa una porción, una parte de un total. ¿Ya? Listo. Ahora, existen tipos de fracciones. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver aquí. Vamos a verlo por partes. Fracción propia, fracción impropia. Las vamos a estudiar en parejas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una es lo opuesto a una es opuesta a la otra. Si te das cuenta aquí, para no estar dándole lectura a todo esto, el mayor de ellos entre el numerador y el denominador, ¿no? A eso me refiero, el numerador y el denominador, fijándome en ambos, voy a ver que el mayor va en la parte del denominador, en la parte de abajo, el mayor. En cambio, en las impropias, el mayor va en la parte de arriba. Se ve, ¿cierto? Va en la parte de arriba. Y así defines una fracción propia e impropia, ¿no? Ya cuando ingresen a secundaria, la definición ya se ve con letras y todo eso, ¿no? Aquí simplemente recuerden que el mayor va, en las propias, el mayor va abajo y en las impropias el mayor va arriba. O en lo contrario, ¿no? O de una forma similar, mejor dicho, el menor en las propias iría arriba y el menor en las impropias iría abajo. ¿Te das cuenta por qué cambian, no? Porque me estoy enfocando primero en el número mayor y luego me estoy enfocando en el número menor. Pero cualquiera de los dos son válidos. La cosa es que recuerdes nada más dónde va el mayor de ellos o el menor de ellos, ¿no? Listo, y a eso le llamamos fracción propia e impropia. ¿Y por qué es importante reconocer una fracción propia e impropia? Porque las fracciones son divisiones. Tú puedes tener 8 sobre 16 y esto es lo mismo que 8 entre 16. Es otra forma de escribirlo. En el fondo, entonces,
una fracción es una división. Ahora, ¿qué sucede? En este tipo de fracciones propias, el cociente siempre va a ser menor a 1. Por eso se va a escribir 0,1, 0,2, 0,3, dependiendo de la división, ¿no? Pero sí o sí va a empezar así, 0, En cambio, en las fracciones impropias, como el mayor está arriba, ¿qué pasaría si yo tuviese 16 sobre 7? También me va a salir decimal, pero ahora estos decimales van a ser mayores a 1. Entonces van a empezar de la siguiente forma. 2,3, 5,6, 4,7. ¿Te das cuenta? Mayores a 1. Y es aquí donde surge la fracción mixta, ¿ya? Porque si tú divides, ¿no? Por ejemplo, 16 entre 7, pero en el campo nomás de los naturales, te darás cuenta que es, vamos a colocarle 17, ¿ya? Para que no se confunda el cociente con el residuo. Si tú le das 2 por 7, 14, y te va a sobrar 3, ¿cierto? Ya, te va a sobrar 3. Vamos a colocar aquí 2 por 7, 14. Y como te decía, la resta es 3. Listo. El 2, que es cociente, va como un número entero, se le dice. 2 enteros. ¿Entre cuánto hemos dividido? Entre 7. ¿Cuánto me ha sobrado? 3. Y ahí está, mira. Ya hemos escrito una fracción en forma de fracción mixta. Esta es una fracción mixta y la reconozco porque hay un número más grande, ¿no? Uno en mayor tamaño. Y a este se le llama entero. 2 enteros, 3 séptimos. Ahora, si tú quieres regresar a la fracción, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a multiplicar y sumar, ¿no? Entonces, si multiplicamos 2 por 7, 14, más 3, 17, sobre, colocas el mismo denominador. Ahí está. Y hemos regresado a la fracción 17 sobre 7, ¿no? Ahí está. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Y eso no ocurre, por ejemplo, en las fracciones propias. En las fracciones propias no se puede hacer esto. No se puede convertir a fracción mixta. ¿Por qué? Porque siempre va a ser menor a 1. Entonces, como que se dice que no tiene parte entera. Entonces no tiene sentido llevarlo a fracción mixta. ¿Ya? Por eso es que se estudian las propias e impropias. Las demás son más sencillas, porque aquí solamente hay que guiarnos del nombre. Fracciones reductibles son todas aquellas fracciones que se pueden reducir. ¿Te das cuenta por qué se llaman reductibles, no? Se pueden reducir y simplificar. O sea, si tuviese una fracción 3 sobre 27, saco tercia, ¿cierto? 1 sobre 9. ¿Te das cuenta? Se ha reducido, se ha simplificado. A estas se le llaman reductibles. Y aquellas que no se pueden simplificar, ¿qué nombre crees que recibirían? Irreductibles, bueno, ¿ya? Irreductibles, ahí está. Fracciones irreductibles, aquellas que no se pueden reducir. Y para terminar tendríamos aquí las fracciones homogéneas y heterogéneas. Para yo saber si una fracción es homogénea, la tengo que comparar con otras fracciones. Entonces, en este caso de homogéneas y heterogéneas, tengo que trabajar en forma de grupos. Si te diste cuenta, supongo que no, en las anteriores, yo necesitaba solamente una. Yo veo esta de aquí y puedo decir si es propia o impropia. Yo veo esta de aquí y puedo decir si es propia o impropia. Yo veo esta de aquí y puedo decir si es reductible o irreductible. Pero, en cambio, en las homogéneas no basta con ver una. Tienes que ver de un grupo, mínimo dos. ¿Y por qué verlo desde un grupo? Porque tienes que comparar
el denominador de uno con el del otro. En este caso el denominador es 6 y aquí también es 6. Como son iguales, reciben el nombre de homogéneas. En este caso, cuando son diferentes, reciben el nombre de heterogéneas. ¿Ya? Y aparece aquí lo que es la simplificación de fracciones, que ya lo expliqué, ¿no? Con el tema de acá de fracciones reductibles. Y bueno, vendrían las operaciones, ¿no? Operaciones con fracciones que ya lo vamos a ir tocando mientras hagamos los ejercicios. Está en tu segunda separata, en la que sigue, después de esta. Ya, las operaciones ya lo veríamos con los ejercicios, ¿ya? Bien, vamos a pasar a la zona de ejercicios. Y ahí ya voy a explicar la adición, sustracción, multiplicación, división. Aunque eso es la otra clase, ¿eh? Disculpen, es la otra clase. La clase que viene es adición y sustracción. Ya, entonces hasta ahí nomás abarcaría la teoría del día de hoy. Más bien en lo que vas a ver en tu separata, en la segunda hoja, es la del número mixto, que también ya expliqué. ¿Ya? Entonces ya está explicada toda la teoría que vamos a trabajar el día de hoy. Así que te invito a chequear unos 5 minutos la separata de ejercicios, 5 o 7 minutos, para que puedas ver ahí los ejercicios, ¿ya? Y ahorita vamos a empezar a resolverlos, ¿ya? Voy a dejar de compartir. El problema número uno, ¿ya? El problema número uno dice lo siguiente. Convierte a fracción impropia el número mixto 4 enteros 2 quintos. Entonces vamos a colocar ahí 4 enteros 4 enteros 2 2 quintos, ahí está. Hay que convertirlo a fracción, dice, impropia. Listo. Entonces, y cuando lo convirtamos a fracción impropia, dice que indiquemos la suma de los términos. Entonces, recordarán que para hacer la conversión, primero teníamos que multiplicar y ese resultado sumarlo aquí con este 2, ¿cierto? Entonces, coloquemos ahí ese resultado. 4 por 5, 20, más 2, 22, entre el mismo denominador. Ya está. Me pide la suma, ¿cierto? De los elementos o de sus términos. Por lo tanto, la suma sería, vamos a detallarlo mejor aquí, piden, ¿no? Piden la suma de ambos términos, ¿no? Ya está. Entonces, aquí colocamos nada más 22 más 5, ¿no? Y eso es igual a 27. Ahí está. Esta es la suma de los términos. ¿Ves? Entonces, los que ya revisaron los ejercicios y han hecho el problema 1, se podrán dar cuenta si está bien y en caso está mal, qué es lo que se equivocaron, ¿no? El problema 2 es similar.
Dice, convierte en fracción impropia el siguiente número mixto. Y ahora es 2 enteros, 3 séptimos. Si convertimos a fracción impropia, ¿cuál sería el resultado? No sé si alguien ya tiene el resultado. Trabajen con el audio. 2 por 7, 14 más 3, 17, ¿no? Sobre 7. Por lo tanto, me piden la suma de los términos. Otra vez. Piden la suma de los términos, ¿no? Sería 17 más 7 igual a 24, ¿no? 24. Muy bien. Seguimos. Seguimos con el problema número 3, ¿no? Noten ahí que el 1, 2 son similares, muy similares. 3, a ver. Dice, convierte en número mixto la fracción 18 quintos. Entonces vamos a anotarlo ahí. Es importante convertir, ¿no? La pregunta o lo que tengo que hacer es convertir. Convertir, ¿qué vamos a convertir? Bueno, vamos a detallarlo aquí. Dieciocho quintos. Convertir 18 quintos. Ya, y la vamos a convertir a un número mixto. Entonces, ¿qué se hacía para convertir una fracción a número mixto? ¿Qué operación? ¿Qué operación se necesita para convertir a fracción mixto? A una fracción mixta, perdón. Profe, Sí. ¿Qué operación es? Multiplicación, suma, división, resta. ¿Cuál de las cuatro? suma. No. Para convertir a fracción mixta hay que dividir. Lo hemos dicho en la teoría. Ya, a ver, vamos a hacer la división entonces. Ustedes también pueden ir avanzando ahí con la división. Listo, dividimos entre 5. Podríamos colocarle 3, ¿cierto? 3 por 5, 15. 18 menos 15, 3. Listo. Colocamos la coma, ¿cierto? Porque ya no podemos dividir ahí. Ah, perdón. Ahí termina, ¿no? Ahí termina porque tenemos que ahora pasar este cociente. Se ve una pantalla verde. Se ve una pantalla verde. ¿Alguien más ve una pantalla verde? Ahora sí se fue. Ya, entonces les decía, este 3, a ver, ¿cómo vamos a colocarle aquí 3, 3 con rosado? Ya está. Ese 3 blanco es del cociente, el 3 rosado va arriba de la fracción, en el numerador, y el divisor va en la parte de abajo.
Ahí está. ¿Ya? Esa sería la expresión de la fracción mixta. Entonces, recapitulemos. Para convertir a fracción mixta, tienes que dividir la fracción, ¿no? Dividir los términos de la fracción, y el resultado del cociente va escrito como entero. Este residuo va escrito como numerador y este cociente como denominador. Y eso es todo. Ya, eso es todo. Nos pedían simplemente encontrar o transformar, convertir a fracción mixta. Y la fracción mixta sería 3 enteros. Escucha cómo se lea. 3 enteros, 3 quintos. ¿Ya? Ese es el nombre. 3 enteros, 3 quintos. A ver, más atención, ¿ya? Por favor, más atención, porque esto no es nada difícil, ¿eh? Tenemos la fracción aquí, he dicho divide. Ya, creo que no voy a redundar ahí está la división. Ya, ahí está la división. Este número que va aquí se escribe acá. Ahí está por colores, todavía le he puesto. Este de aquí, el residuo, se llama residuo, va aquí arriba. Y este de aquí va escrito abajo, acá abajo. Ya, eso es todo lo que se tiene que hacer. Eso es todo lo que se tiene que hacer. Ya, divides y cada uno de los miembros de esta división se escriben aquí, en el orden que te he indicado. Por eso ahí está con colores, ¿no? Por eso está con colores, ¿no? Para diferenciar. Ya, solo estos tres se escriben en la fracción mixta. Ahí están los colores. Ya, a ver, problema 4, ahora 4. Problema 4. Reducir, dice, 36 sobre 54. Ahora me pide reducir. Tengo 36, tengo 54 y voy a reducir, dice. O sea, voy a simplificar. ¿Ya? Voy a simplificar. Ya está. Esa es la fracción. ¿Qué podemos sacar a los dos? Los dos son pares, así que los dos podemos sacarle mitad. Si sacamos mitad de 36, 18. Sacamos mitad de 54, 27. Ya, ahora, ¿qué podemos sacarle a 18 y 27? ¿Qué en común tienen ambos? Tercia. Tercia, muy bien. Tercia de 18, 6 y tercia de 27, 9. Y siguen teniendo en común, ¿no? Tercia, por ejemplo, ¿no? Siguen teniendo a la tercia como factor común. Tercia de 6, 2. Tercia de 6, 2. Y tercia de 9, 3, ¿no? Tercia de 9, 3. Listo, entonces, ¿cuál es el resultado? 2 tercios. ¿Ya? Si arriba sacas mitad, al numerito de arriba le sacas mitad, al de abajo también tienes que sacarle mitad. Y así sucesivamente, ¿no? Mitad, tercia, va sacándole así. Mitad, tercia, quinta. Hasta donde se pueda, pues, ¿no? Hasta donde se pueda. Listo, muy bien. A ver, otro. La 5, a ver, ya la 5 es un poquito un enunciado ahí, un poquito de análisis. Dice, Carlos tiene 300 soles.
gasta 2/3 de su dinero. ¿Cuánto invierte en los regalos? Dice, ¿no? Porque gasta en 2/3 de su dinero lo gasta en regalos. Entonces te dice, ¿cuánto gastó? Se te está preguntando cuántos son los 2/3 de 300, pues, ¿no? A ver, si lo detallamos ahí un poco, colocaríamos pues Carlos, 300 soles. Ya, 300 soles. Y aquí vamos a detallar gasta. Me dijo claramente el enunciado, me pone ahí el enunciado claramente que gasta 2/3. Ya, entonces yo pregunto, ¿2/3 de quién? Del total, pues, ¿no? En este caso el total es 300. Ya, sé que todavía no hacemos multiplicación de fracciones, pero podemos ir adelantando esto. Tú puedes simplificar uno de arriba con uno de abajo, cualquiera, no necesariamente en su mismo orden. Así que puedo decir tercia de 300, 100, tercia de 3, 1. Los que no quieren hacer simplificando, también sale multiplicando de frente, ¿no? 2 por 300 es 600 y entre 3 es 200. Ya, cualquiera de los dos. Sale 200, ¿ah? 200. 200. Ya, 300 entre 3, 100 y 100 por 2, 200. O en todo caso, 2 por 300, 600 y entre 3, 200. Ya, a ver, otro. Otro para que se vaya entendiendo todo esto. El problema 6 es similar porque me dicen ahí, Luis tiene 240 soles y obsequia 5/8 de su dinero, dice a Carolina. ¿Te das cuenta? Regala, ¿no? Regala o gasta también se podría decir, ¿no? Entonces vamos a precisar ahí. En este caso es Luis, ¿no? Luis tiene 240 y va a regalar 5/8, ¿no? Ya está, vamos a ver aquí. Ahí está. 5/8. Listo. ¿Cuánto es cuánto es el dinero? 5/8, 240. 5/8 de 240 sería 5 por 240 entre 8. 150. Ya está. 150. Muy bien. 150. 150. Listo. Ya, problema que sigue. Siete, por ejemplo, dice si m sobre 9, eso lo tienen ustedes ahí en la separata. Si m sobre 9 es propia, calcule la suma de valores que puede tomar m. Por ejemplo, ese es interesante porque es de análisis, no hay que calcular mucho ahí, simplemente darnos cuenta de lo siguiente. A ver, dice que m sobre 9 es propia.
¿ya? Es fracción propia, lo vamos a escribir aquí. Es una fracción. Vayan entonces revisando o recordando qué cosa era una fracción propia. ¿Qué característica cumplía una fracción propia? ¿Alguien sabe qué característica cumple una fracción propia? A ver, por el audio, si es posible. Una fracción propia. Profesor, que el menor va abajo y el mayor arriba. El mayor arriba. Excelente, Disculpe, ¿sí? me equivoqué, es al revés, el mayor arriba y el menor abajo. A ver, no te entendí nada ya. A ver, ¿el mayor dónde va? Fermín. Abajo, ¿cierto? Ya, bueno. Creo que su compañero se corrigió ahí. A buena hora. Esto es lo que nos dijo, me parece, ¿no? Que el menor va arriba. Así que si el menor va arriba, m tiene que ser menor a 9. ¿Cuáles son los valores entonces? Aquí le podríamos colocar conjunto solución, ya, para detallar los valores de m, ¿no? ¿Cuáles serían los valores? Del 1 al 8, pues, ¿no? Del 1 al 8. Todos los valores menores a... Así, podríamos colocarlo así. 1, 2, 3, puntos suspensivos, 8, ¿no? Me está dando a entender que son los números del 1 al 8. Ya, muy bien, su compañero Fermín acertó, ¿no? Una fracción propia es aquella en la cual el menor de ellos va en la parte superior, ¿no? O en todo caso, el mayor de ellos va en la parte inferior. Cualquiera de los dos es válido. Siguiente, a ver, problema número 8. A ver, dice, son fracciones homogéneas. Ya tenemos ahí, vamos a tener ahí unas fracciones homogéneas. Problema número 8. A ver, dice que son fracciones homogéneas. ¿Quiénes son fracciones homogéneas? 11/7. Listo. Ahí tenemos a ese grupo de fracciones. Son 3. Me dice que son homogéneas. Ya lo voy a detallar mejor aquí. Estas fracciones son homogéneas. ¿Ya? ¿Y por qué es importante detallarlo? Porque a partir de ese enunciado, de esa información, vamos a descubrir cuál es el valor de A y cuál es el valor de B. A ver, alguien que me diga qué es lo que se cumple en este caso, en las fracciones homogéneas. ¿Qué se debe cumplir? A ver, me dicen, no, dígame qué se cumple, si es posible por el audio. Si se equivocan, no hay problema, por eso estamos aprendiendo, ¿no? ¿Qué se cumple en un grupo de fracciones homogéneas? A ver, ¿alguien quiso intervenir? No se escuchó. ¿Qué se cumple en un grupo de fracciones homogéneas? Que los denominadores sean iguales. Muy bien. Entonces, vamos a tener como primer punto aquí, como son iguales, entonces lo que voy a decir aquí es 7 tiene que ser igual a más 4, pues, ¿no? Porque son iguales los denominadores.
Entonces, si yo resuelvo esto, me sale pues que 3 es igual al valor de A. Ahora, también el otro denominador, el último que aparece ahí, el último que aparece, el 12 menos B, también debería ser 7, ¿no? 12 menos B tendría que ser igual a 7, ¿cierto? Entonces yo me doy cuenta ahí que el B pasa al otro miembro, 7 pasa a restar, 5 es igual a B. Entonces ya tengo el valor de A y B. Me pedían a mí calcular A más B. Entonces colocamos aquí, piden, y colocamos aquí abajito lo que me están pidiendo, ¿no? Sería A más B. Y en ese orden, A es 3, B es 5, A más B entonces es igual a 8, ¿no? Ahí está. El problema número 9 es similar. El problema número 9 es similar, ¿ya? A ver, así nomás así, mira, observando creo que les podría salir, ¿ah? ¿Quién me dice el valor de m en el problema número 9? En el problema número 9. ¿Nadie? Problema número 9. ¿Cuál sería el valor de m en el problema número 9? Problema número 9. ¿Cuál sería el valor de m? A ver, alumno Emanuel Álvarez Mellado. Emanuel Álvarez. Profesor, Emanuel, ¿cuál es el valor de m en el problema número 9? profesor, soy Diego. Ah, ya digo, a ver, Diego, ¿cuál es el valor de m en el problema número 9? ¿4? Ya, ¿por qué sería 4? En el problema 9, ¿ah? A ver, mejor voy a copiar el problema 9. Quiero creer que por eso de repente no están confundiendo el problema, pero a ver. A ver, el problema número 9 es este de aquí. Dice 8 sobre m más 5. Luego dice 12 sobre 13 menos m. Luego dice 17 sobre 11. Y menciona que esos 3 son fracciones homogéneas. Es similar al que hemos hecho hace un momento. Problema número 8. Eso es lo que me dice el problema número 9. Entonces yo les pregunté ahí cuál sería el valor de m.
Ya, eso quiero que me respondan. A ver, alguien que tenga la respuesta, que por el audio me indique cuál es el valor de n. 6. ¿Ya? ¿Por qué sería 6? ¿Por qué sería 6? 6 más 5 es 11. Ya, a ver, te ayudo, ¿ya? Profesor, los denominadores son iguales, así que m más 5 debería ser igual a 11. Entonces m tiene que ser 6 para que 6 más 5 igual a 11. Algo así, ¿no? Muy bien, ¿ya? Alguien, a ver, otro compañero más para el valor de n, a ver. Para el valor de n, alguien por el audio. Para el valor de n. 2. ¿Cómo? 2. Ya, a ver, ¿cómo sería? ¿Por qué sería 2? 13 menos 2, 11. Ajá, profesor, son homogéneas, así que 13 menos n igual a 11. Entonces n tiene que ser igual a 2, ¿no? Porque 13 menos 2 es 11. Ya está. Muy bien. Y lo que piden es la suma, ¿no? Si no me equivoco ahí, dice m más n. Dice. Entonces colocamos ahí, ¿no? Piden y coloco la suma, ¿no? M más n es igual a m6, n2, 6 más 2 igual a 8. Listo. 6 más 2 igual a 8. Y eso es todo. Problema número 10. A ver, ahí eso sí lo vamos a resolver así nomás, ¿ya? Quiero su participación. ¿Cuántas fracciones son propias? A ver, de ese grupo de fracciones. Problema 10. Ahí está en su separata el problema 10. ¿Cuántos de esos son fracciones propias? Recuerda que las fracciones propias son aquellas donde el numerador es menor, ¿no? ¿Cuántas fracciones propias hay? 4. 4, ¿no? Que son los 4 últimos. 4 quintos, 11 doceavos, 20 treintaavos y 5 décimos, ¿no? Muy bien, son 4. Ya, ahora cambio la pregunta. Dice, ¿cuántas son reductibles? A ver, de ese grupo, ¿cuántas son reductibles? Recuerda que las reductibles son aquellas que se pueden simplificar, ¿no? 2. Muy bien, 2, ¿no? 2, que sería 20 sobre 30, porque podemos sacar mitad quinta, ¿no? Y la última, ¿no? 5 sobre 10, que podemos sacar quinta también. Entonces, ahí me pide calcular A más B. A es el número de fracciones propias, que nos salió 4, y B es el número de fracciones reductibles, que nos salió 2. Por lo tanto, 4 más 2, 6, ¿no? El problema 11 dice calcular M más N si son fracciones homogéneas. Mira, es similar al 8 y 9. ¿Sí? M te va a salir ahí 3 y N te va a salir ahí 7, ¿no? Es totalmente similar. El 12, de igual manera, son fracciones homogéneas, ¿no? Y te pide el cálculo de P más Q, ¿no? Ya sabes lo que tienes que hacer. Bueno, vamos a hacer el problema 13 mejor, ¿ya? Y con eso estamos terminando. Problema 13 nos dice ahí lo siguiente.
nos dice, A es, primero me pide calcular, vamos a detallar eso. Primero me pide calcular A más B. Eso es lo que me pide. Calcular A más B. ¿Quién es A? A dice que es igual al resultado de 7/5. Muy atentos ahí, ¿ah? En el libro dice, o en el material dice 7/5 D. El D se representa por una multiplicación. Entonces aquí no se olviden que podemos simplificar un número de arriba con uno de abajo. En este caso ambos tienen quinta, por eso lo simplifico de esa forma. Quinta de 5, 1 y quinta de 105 es 21. Listo, me quedaría entonces aquí simplemente 7 por 21. ¿Cuánto es? 147. Excelente, 147. Y ahora, para el valor de B, me dice es el número de fracciones propias con denominador 10. Si es fracción propia y el denominador es 10, ¿cuántas opciones tengo para el numerador? A ver. Número de fracciones propias. Vamos a anotar aquí. Con denominador igual a 10. Igual a 10. Ahí está. Entonces, hagamos lo siguiente. Debería ser entonces m sobre 10. ¿Cierto? Ahí está. Donde m va a tomar ciertos valores, que los voy a escribir aquí. Como m tiene que ser, como m es propia, entonces m tiene que ser menor a 10. Por lo tanto, m tomará ciertos valores como 1, 2, 3 hasta el 9, ¿no? Pero a mí no me piden m, me piden el número de fracciones propias. Entonces habrán pues 9 fracciones propias, ¿no? 1/10, 2/10, 3/10, 9/10. Y nos piden, si se dan cuenta ahí, calcular A más B, ¿no? Piden el valor de A más B. Como A es 147 y B es 9, la respuesta sería 156, ¿cierto? Listo, y eso sería todo. Ya, eso sería todo. A ver, recapitulemos. 7/5 D. En el libro dice D 105, ¿no? D es multiplicación. Ahora, cuando ya tenemos la fracción y este número, simplificamos. Sacamos quinta aquí, quinta aquí. Quinta de 5, 1, quinta de 105, 21. Multiplico estos dos, 7 por 21, 147. Y en el valor de B, dice B es el número de fracciones propias con denominador igual a 10. Ahí está, estoy escribiendo la forma de esa fracción, ¿no? Denominador 10 y el que no conozco es el de arriba. Pero como es propia, m es menor a 10. ¿Y cuáles son los valores entonces? Del 1 al 9. No, aquí me equivoqué. Es punto y coma. O coma nada más, ¿no?
9. Listo. Entonces, como van a haber 9 valores para m, también hay 9 fracciones propias. B es 9. Me piden A más B. 147 más 9, 156. Listo. Bien, voy a dejar de compartir para pasarles la asistencia.